Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Por tanto, hubo negligencia criminal por parte del imputado, finalizó su discurso el fiscal. Esto lo vemos claramente en todas las pruebas aportadas a la investigación. No está claro en qué pensaba esta mujer mientras realizaba la reanimación, pero no en salvar al paciente. Por lo tanto, la fiscalía exige no solo 5 años de prisión, sino también la prohibición de por vida de ocupar cualquier cargo en instituciones médicas. No solo no debería ser médica de urgencias, sino que ni siquiera debería poder atender a los pacientes. Nunca se sabe. Diana estaba sentada en el banquillo de los acusados y ocultó su rostro con las manos. Le pareció que este era el final. El tribunal aún no había emitido veredicto, pero ella sentía que ya había sido sentenciada. Es posible que el fiscal no tenga que preocuparse por prohibirle participar en ciertos tipos de actividades. Después de esto, nadie la contratará en el campo médico. Aunque Diana sabía absolutamente que hizo todo como debía y actuó estrictamente de acuerdo con las instrucciones, ella simplemente no pudo hacer nada para ayudar al desafortunado hombre que, por una fatal coincidencia, terminó en su brigada. Ella lo intentó, hizo todo lo posible por salvarlo. Pero a veces sucede que los médicos no pueden hacer nada. Cuando la esposa de este hombre apareció con gritos salvajes en la estación de ambulancias, donde descansaban Diana y su equipo antes de una nueva llamada, el médico no le dio mucha importancia. A lo largo de sus décadas de carrera, ha visto a muchas personas con el corazón roto. Muchos de ellos, incapaces de aceptar la pérdida, culpaban de todo a los médicos. Pero luego se calmaban, recobraban el sentido y se daban cuenta de que nadie tenía la culpa de la muerte de su ser querido. Por eso la primera emoción que Diana sintió por esta mujer fue una profunda lástima. Cada uno vive su duelo de manera diferente. Unos lloran, otros se encierran en sí mismos y otros buscan a quien culpar. Jimena, la animó Diana con la mayor dulzura posible. Lamento mucho tu pérdida. Pero ya sabes, no siempre es posible salvar al paciente. Hice todo lo que estaba en mi poder. Pero tu marido simplemente no tenía ninguna posibilidad. Por supuesto que no, ya que se encontró con una médica tan corrupta. Le respondió Jimena enfurecida. Diana ignoró este insulto. ¿Cuál es el punto de ofenderse por una persona profundamente infeliz? Y, a decir verdad, estas no fueron las peores palabras que tuvo que escuchar de pacientes enojados o de sus seres queridos. Ella continuó hablando con calma y confianza, explicándole y animándola. Todo era en vano. Jimena obstinadamente no quería escuchar nada, ni explicaciones, ni persuasión, ni siquiera una disculpa. Al final, Diana le hizo un gesto con la mano y decidió que la persona solo quería hablar o, más exactamente, gritar. Y ella simplemente escuchó en silencio el torrente de acusaciones mezcladas con insultos que caían sobre ella. No lo dejaré así, dijo finalmente Jimena. Escribiré una declaración policial contra ti. No te saldrás con la tuya, así como así. Diana también ignoró esto. Pero en vano. La declaración fue realmente escrita. Esto, naturalmente, perturbó a Diana. Pero ella, por supuesto, confiaba en poder demostrar su inocencia porque eso significaba una pérdida de reputación. Una causa penal iniciada contra un médico de urgencias no es una broma. Pero cuanto más tiempo pasaba, peor se hacía la situación. De repente, los investigadores comenzaron a encontrar evidencias de que Diana realmente no siguió las instrucciones. En los documentos se encontraron algunas deficiencias. Además, hubo algunos testigos y peritos que afirmaron que la médica en realidad había cometido negligencia criminal en relación a este paciente en particular. Durante la investigación, incluso fue suspendida del trabajo, lo que era completamente insoportable para Diana. Durante muchos años ha vivido únicamente de atender emergencias y ayudar a la gente. Y no sabía en absoluto qué más hacer conmigo misma. Está bien. Todo saldrá bien, la consoló su marido. Profesionalmente hablando, tal vez en este estado no deberías atender pacientes. Nunca sabes lo que puede pasar. Sí, probablemente tengas razón, respondió confusamente. Javier era una persona maravillosa, amable, cariñosa. Eso sí, durante los 7 años que tienen de casados les han sucedido diferentes cosas, malas y buenas. Pero en general eran una familia normal y feliz.
excepto que nunca tuvieron hijos. Sin embargo, de alguna manera lo aceptaron. Al final, Diana no estaba del todo segura de que pudieran convertirse en buenos padres. Por un lado, estaban bastante bien económicamente. Javier tenía buenos ingresos trabajando como entrenador en un gimnasio. Ella por su parte tenía una casa grande, fuerte, sólida, que le legaron sus difuntos padres. Probablemente habría habido suficiente espacio para 4 niños. Sin embargo, ambos no podían vivir sin su trabajo y, quizás, les apasionaba demasiado. Diana tiene turnos de noche constantes. Y los diurnos, honestamente, no eran mucho más fáciles. A menudo regresaba a casa, incapaz de hacer nada más que desplomarse en la cama y quedarse profundamente dormida. Javier a menudo aceptaba trabajos a tiempo parcial o se quedaba más tiempo en el gimnasio para darle a los clientes algunas explicaciones o instrucciones adicionales. Y ahora, cuando Diana enfrentaba dificultades tan graves en el trabajo, su marido la apoyaba lo mejor que podía. Pero un día el marido llegó a casa más oscuro que una nube, y con un extraño disgusto, literalmente arrojó el periódico sobre la mesa de la cocina, como si le hubieran arrojado una serpiente venenosa. «Mira nada más», dijo brevemente. Diana miró alarmada la publicación impresa. Y en la primera página vio su propia fotografía. En la foto ella aparecía saliendo del trabajo tras la noticia de su propio despido. El rostro fue tomado en primer plano y su expresión era triste y cansada o como enojada. En cualquier caso, esta imagen no tenía nada de agradable. Sin embargo, el titular era aún peor. Asesinos con batas blancas, ya están entre nosotros. Diana intentó leer el artículo, pero se rindió en la 4ª línea. No podía soportar tantos epítetos para nada halagadores que le dirigían. El periodista aventó un montón de basura sobre todos los representantes de la profesión, haciendo que pareciera que matan deliberadamente a personas y no se les da ningún castigo por ello. «Necesitas un abogado», dijo Javier. «Pero yo», murmuró Diana. «Sí», respondió irritado. «Sí, lo sé, no tienes la culpa de nada. Y para demostrarlo, necesitas un buen abogado. Encontraré uno, no te preocupes». De hecho, al día siguiente le dijo a su esposa que había encontrado un abogado adecuado. Alfonso Navarro, un verdadero profesional en su campo. Literalmente una estrella en ascenso en la profesión jurídica. Definitivamente podrá demostrar que tú no estás involucrada en absoluto en nada de lo que se le acusa. «Navarro», murmuró Diana pensativamente. «¿No es este sobre el que escribieron en el periódico no hace mucho? Parece que no ha ganado ni un solo caso en toda su carrera. ¿Estás seguro de que esta es la opción correcta?» «Recuerda tú», objetó su marido. «¿No te acuerdas de lo que escribieron sobre ti en ese periódico amarillo? Puras mentiras». Por supuesto, formalmente no ha ganado un caso, pero logró para sus clientes las mejores condiciones posibles en esas circunstancias. Tú eres completamente inocente y él definitivamente puede probarlo. Créeme, me lo recomendó gente que entiende de estos asuntos. Bueno, si es así, se calmó Diana. Y ahora, sentada en el banquillo y escuchando el mordaz discurso del fiscal, no estaba del todo segura de haber tomado la decisión correcta. Parecía imposible encontrar palabras que interrumpieran ese discurso. Y las pruebas que surgieron de la nada parecían muy convincentes. Sin embargo, ha llegado el momento de que Navarro hable. Se levantó de su asiento, se aclaró la garganta modestamente y empezó a hablar. A diferencia del fiscal, el abogado hablaba con voz tranquila, calmada y sin ninguna emoción. No intentó influir en los sentimientos de los oyentes, sino que presentó hechos áridos, confirmándolos con una gran cantidad de documentos entregados al juez. «Su señoría», dijo, «todas las acusaciones formuladas contra mi cliente son puras mentiras. Hubo una flagrante falsificación de los hechos. Los registros médicos proporcionados por el respetado fiscal fueron falsificados. Reemplazaron documentos reales existentes, pero logré conseguir los originales. Tengo pruebas irrefutables de que los testigos en cuyo testimonio se basa la fiscalía fueron sobornados. Además, estoy dispuesto a presentar otros testigos que, a diferencia de todos los demás acusados en el caso, vieron de forma fiable lo que hacía mi cliente en la ambulancia. Estos son miembros de su propio equipo que se encontraban en el lugar del incidente.
Uno tras otro, los compañeros de Diana empezaron a entrar al salón. Todos, al unísono, argumentaron que ese día ella actuó exactamente de acuerdo con las instrucciones y simplemente no podría haber salvado al paciente. Además, para su gran sorpresa, las autoridades del hospital también se pronunciaron describiéndola con las mejores características posibles. Navarro incluso logró encontrar a sus otros pacientes. Pacientes agradecidos cuyas vidas salvó en algún momento. Y también los no muy agradecidos, a cuyos seres queridos no pudo ayudar, algunos de los cuales intentaron más tarde presentar exactamente los mismos cargos que en este juicio. Y también dijeron que al final entendieron que la doctora no tenía la culpa de lo sucedido. El fiscal estaba sentado con el rostro absolutamente pálido, consciente claramente de que su carrera terminaría con este caso. ¿Cómo pudo fallar así? ¿Cómo no comprobar los hechos evidentes que un abogado de cuarta descubrió en menos de un mes? Creyó en la investigación, que obviamente inventó esta señora, persiguiendo una sensación. Y aquí está el resultado. Al final del discurso triunfal del abogado, quedó claro que el caso había sido ganado. El juez no lo pensó mucho antes de retirar todos los cargos contra Diana. Salió de la sala del tribunal no como una asesina con bata blanca, sino como una doctora que hizo su trabajo honestamente y recibió ingratitud por ello. Sin embargo, su alegría duró poco. Rápidamente quedó claro que el final del juicio no significaba el fin de nada. Aunque Jimena no pudo asegurarse de que Diana fuera declarada culpable legalmente, aún así, se ganó la opinión pública. Todos continuaron discutiendo este caso, maldiciendo a diestra y siniestra a los tribunales corruptos. El mismo periódico que escribió cosas desagradables sobre ella y el abogado Navarro publicó una larga entrevista con Jimena. Rompiendo a llorar, la mujer contaba cómo Diana casi mató deliberadamente a su desafortunado marido, con quien supuestamente tenía algún tipo de enemistad personal, y que luego también utilizó sus conexiones en la corte para encubrirse. La misma historia fue transmitida en la televisión local. Diana tuvo que cerrar sus cuentas en todas las redes sociales porque empezó a recibir numerosas amenazas de ciudadanos enojados. Alguien descubrió su número de teléfono y le llovieron mensajes con los insultos más desagradables. Hasta fueron al hospital donde trabajaba la mujer. Solo podía alegrarse de que nadie consiguiera averiguar la dirección de su casa. De lo contrario, es capaz le habrían prendido fuego a la casa. Diana solo conocía una forma de escapar de cualquier problema: dedicarse al trabajo. Así lo hizo. Hizo turnos extra, trabajó sin escatimar, hasta quedar completamente exhausta. Sin embargo, incluso en las llamadas de emergencia, a menudo se encontraba con una actitud hostil e incluso con la exigencia de que el paciente fuera tratado por algún médico normal y no ella. Cada día Diana se sentía cada vez peor, no solo mentalmente, sino también físicamente. Aparecieron unos dolores extraños en su estómago y su cabeza, y por la mañana comenzaron las náuseas. Como médica, la mujer sabía muy bien que esto también podría ser consecuencia del estrés constante, o algo más. Pero para estar segura tenía que contactar con un especialista. El médico escuchó con calma sus quejas y luego le ordenó hacerse análisis. Diana no podía creer lo que veían sus ojos, para determinar un embarazo. Semejante idea, bastante obvia, no se le ocurrió. Probablemente porque como no se les había dado en 7 años, no tenía sentido esperar que sucediera ahora. Sin embargo, la feliz noticia fue confirmada. Por primera vez en mucho tiempo, regresó a casa con pensamientos alegres, en los que no había ni una sombra de ansiedad. Finalmente su sueño se hizo realidad. Durante 7 largos años, Diana quiso tener un hijo. Pero al final perdió las esperanzas e incluso se convenció de que no lo necesitaba en absoluto. Y solo ahora se daba cuenta del terrible autoengaño en el que había estado todo este tiempo. ¿Por qué estás tan feliz?, preguntó Javier con recelo tan pronto como cruzó la puerta. Javier, mi amor, tengo muy buenas noticias. Ella exclamó. Estoy embarazada. Ah, dijo arrastrando las palabras. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Dándose la vuelta, su marido se dirigió hacia la sala de estar, y Diana permaneció de pie en la puerta, ligeramente desconcertada. No parecía nada contento con esta noticia. Lo tomó con una extraña indiferencia. Quizás no lo creyó, o no se dio cuenta de lo que escuchó exactamente.
Quizás no fue indiferencia, sino un estado de shock que, como sabemos, también puede surgir de una noticia feliz, pero muy inesperada. De una forma u otra, Diana no estaba destinada a alegrarse por mucho tiempo. Como era de esperar, comenzó a someterse a varios exámenes para asegurarse de que todo estaba bien con el feto y fue entonces cuando le dieron una noticia inquietante. Por supuesto, quedaste embarazada en el momento equivocado, le dijo con franqueza el médico que la atendió. Quiero decir, todo este estrés no está teniendo el efecto más favorable en el embarazo. ¿Algo anda mal?, preguntó Diana con tono aburrido. No necesitaba explicaciones largas y confusas. Ella, con su formación médica, podría haber adivinado los motivos de forma absolutamente independiente. El médico suspiró. Hay una seria amenaza de aborto espontáneo, dijo. Puede ser necesaria una hospitalización urgente en cualquier momento. Yo recomendaría. No debo trabajar, evitar todo tipo de estrés, etc. Lo interrumpió Diana. Yo misma me lo recomendaría. Esta decisión, aunque necesaria, le resultó muy difícil. La mujer realmente no podía imaginar su vida sin trabajo. Pero la salud del feto, y más aún, su vida, por supuesto, era más importante. Al día siguiente, se presentó a su turno solo para explicar la situación actual a sus colegas. Es una lástima, por supuesto, dijo el conductor. Eres una buena doctora, Diana. Pero ¿qué se puede hacer? Si es necesario significa que hay que hacerlo. Si pasa algo, por favor contáctanos, te ayudaremos en todo lo que podamos. Definitivamente todo el equipo compartía su punto de vista. Durante media hora escuchó las diferentes expresiones, felicitaciones, pesares y promesas de ayuda. Por alguna razón, todo esto le parecía terriblemente incómodo a Diana. Quería dejar rápidamente las paredes del hospital y encontrarse en la comodidad de su hogar. Sin embargo, esta es una palabra demasiado fuerte. Hace tiempo que ahí no se percibe ningún olor a comodidades especiales. Por supuesto, últimamente los esposos solo llegaban, principalmente para dormir y tal vez comer. En realidad, no es un hogar, sino una especie de almacén de cosas. Antes, a Diana no le importaba esto, pero ahora tenía un efecto inesperadamente deprimente en ella. Así que se puso a limpiar la casa y a hacerla acogedora. Paso todo el día limpiando, lavando y pasando la aspiradora. Compro varias cositas. Un día cambió todas las cortinas y la ropa de cama. Las viejas empezaron a parecerle algo pasadas de moda y cubiertas de suciedad. Y, por supuesto, era necesario preparar la habitación en la que viviría el bebé. Estas tareas domésticas la fascinaban casi por completo. Sin embargo, no pudo evitar darse cuenta de que algo andaba mal con Javier. A Diana le pareció que empezó a pasar aún más tiempo en el trabajo que antes. Sin embargo, es comprensible. La llegada de un nuevo miembro a la familia ya requería gastos adicionales, y luego cada vez serán más. Debió ser precisamente el cansancio por el trabajo constante lo que provocó cierto enfriamiento en su relación. Al regresar a casa del trabajo, Javier se iba inmediatamente al dormitorio, olvidándose a veces incluso de saludar a su esposa. Ya no había largas charlas en la cocina, ni los besos tradicionales al encontrarse. Diana, sin embargo, esperaba que con el tiempo todo volviera a la normalidad. Mientras estaba ocupada con las tareas del hogar, la propia mujer no se dio cuenta de cómo habían pasado varios meses. La fecha del parto se acercaba rápidamente y su marido parecía seguir alejándose rápidamente de ella. Diana no podía entender qué había detrás de tal comportamiento. Incluso empezó a preocuparla hasta el punto que hasta le preocupaba mucho más que el embarazo terminara con éxito. Un día examinaba minuciosamente la guardería casi terminada, tratando de comprender si se había olvidado de algo importante. Y en ese momento sonó su teléfono. Al mirar la pantalla, se sorprendió bastante. El abogado Navarro le llamaba. Diana tomó el teléfono y dijo con algo de desconcierto en la voz. «Hola, señor Alfonso». «Hola, Diana», respondió el abogado. Su voz sonaba tensa y, de algún modo, incluso alarmante. Esto hizo que la propia mujer se preocupara. Estaba claro que no le llamaría así sin más. Esto significa que han surgido algunos problemas, y muy posiblemente graves. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella. «Jimena», respondió con tristeza. La mujer decidió irse por otro lado.
Presento una demanda civil contra usted. Ella afirma que sus acciones le causaron un terrible daño moral y, además, material. Se quedó sin sostén de familia. Exige una compensación absolutamente descabellada. ¿Pero qué es posible que pueda hacer eso? Ya hay una decisión judicial que claramente determinó que no soy culpable. Teóricamente, es posible si el acusado, es decir, usted, no se presenta al juicio. Allí nadie entenderá nada realmente, cumplirán los requisitos y eso es todo. Nadie proporcionará pruebas en contra. Y ella, créame, hizo todo lo posible para que usted no se enterara de este proceso. Menos mal que he hecho un seguimiento de esas cosas. Diana de repente sintió algo que, tal vez, nunca antes había sentido. En algún lugar dentro de ella, una ira primaria brotó. ¿Quién se cree esta señora para hacer semejante cosa? Esto ya no se parecía en nada al comportamiento de una persona afligida. Más bien, era un cálculo muy frío, con el objetivo de ganar dinero con una persona al azar. Y descubrí algo, continuó Navarro mientras tanto. Será bueno que venga a mi oficina. Está bien, estaré allí pronto, respondió brevemente y colgó. Había pasado menos de una hora cuando Diana literalmente entró volando en la oficina del abogado. Quería solucionar este asunto de una vez por todas. El fuego de la justa ira ardía en sus ojos. Sin embargo, Navarro solo miró su vientre, que ya estaba notablemente redondeado. Oh, fue todo lo que dijo. Perdóneme, no sabía de su situación. Probablemente debía haber sido ser más suave de alguna manera. O incluso no involucrarla a usted, sino a su marido. Está bien, espetó Diana. Mi marido ya está constantemente ocupado, no hay necesidad de molestarlo con esas nimiedades. ¿Qué ha encontrado? Algunos documentos financieros. Jimena, al parecer, nunca ha trabajado un día en su vida. Vivía a expensas de su marido, un gran empresario. Cuando su salud empezó a deteriorarse, ya no pudo gestionar sus asuntos con normalidad. Se ayudó de su esposa, pero ella, naturalmente, solo arruinó todo aún más. Quizás este hecho finalmente acabó con el pobre hombre. De una forma u otra, ella quebró antes de que él muriera. Por eso, en este contexto, sus exigencias de algún tipo de compensación suenan completamente ridículas. Además, como habrá usted notado, ya tenemos una decisión judicial que reconoce que usted no es culpable en este asunto. Es cierto que ella afirma que ha aparecido un testimonio nuevo. ¿Sobornaron a alguien más? Preguntó Diana con tristeza. Probablemente. Si es así, lo resolveremos rápidamente. Lo que me faltaba, una pobre viuda en quiebra, resopló Diana. Tiene el dinero para sobornar gente. Exactamente, sonrió el abogado. Y esta es la mejor prueba de la ilegalidad de sus afirmaciones. Pero ahora usted y yo necesitamos firmar un par de documentos. Pura formalidad. Además, debe emitir un poder para que yo pueda representar sus intereses en los tribunales. No les llevó más de una hora hacer todo. Cuando Diana salió del despacho de abogados, estaba con ánimo de lucha. Quizás también se debió al hecho de que ahora ella era responsable no solo de sí misma. Ahora esta desagradable mujer no solo iba a robarle a ella, sino también a su hijo por nacer. Y era simplemente imposible dejar esto impune. La llamaré tan pronto como aparezca información sobre este supuesto nuevo testigo de ella, se despidió Navarro. No puedo imaginar quién podría ser. ¡Qué misterio! Sin embargo, no tardó más de 3 días en descubrir la identidad del misterioso testigo. Resultó que la señora había estado teniendo una aventura con su entrenador personal durante mucho tiempo. Fue él quien aceptó, bajo condición de anonimato, presentar 2 veces pruebas falsas contra Diana. Por supuesto, inmediatamente surge la pregunta, ¿por qué el tribunal debería escuchar de repente a un entrenador que no se entiende de dónde salió en un caso así? No es un experto, ni un médico, ni observó con sus propios ojos lo que ocurrió aquel día aciago en la ambulancia. No, nada de esto era cierto. Todo resultó mucho peor y al mismo tiempo más vulgar. El amante de Jimena resultó ser Javier, el marido de Diana. Fue entonces cuando todo encajó con fuerza. La relación dañada y su fría reacción ante el embarazo de su esposa. Todo era tan simple, tan banal y tan imposible. No fue solo una traición, sino una traición cruel y despiadada.
Una forma terrible de deshacerse de su esposa, irse con una amante e incluso fingir que Diana tiene la culpa de todo. Por supuesto, en el nuevo tribunal, el abogado Navarro pudo demostrar fácilmente la inocencia de la doctora. Sin embargo, Diana no sintió ninguna alegría ni satisfacción por su próxima victoria. Solo una especie de amargura, un dolor sordo en alguna parte del pecho, y una total falta de comprensión de cómo debería vivir más. ¿Quizás deberíamos ir a cenar y celebrar el final de esta historia?, le sugirió inesperadamente Navarro nada más salir de la sala del tribunal. Ahora definitivamente es el final. No hay nada más para esta Jimena, por mucho que lo intente. Conozco un restaurante muy acogedor cerca. Vamos, dijo Diana. A pesar de todo, no pudo evitar sentirse aliviada de que toda esta historia hubiera terminado. Con lo Jimena, y con lo su marido infiel, cuya traición finalmente quedó al descubierto. Entonces, ¿por qué no debería almorzar con el hombre que la ayudó tanto en todos estos juicios? Ni siquiera podía imaginar cómo habría hecho sin él. Caminaron por el terraplén al atardecer, iluminados por lo que parecían millones de luces brillantes. El restaurante elegido por el abogado era realmente muy acogedor. Decorado principalmente con plantas vivas, estaba ubicado a las orillas de un lago. Comieron, contemplaron la impresionante vista desde la terraza de verano y conversaron. Solo hay una cosa que no entiendo, dijo Diana pensativamente. ¿Qué quería quitarme? No es que el salario de un médico de urgencias sea tan grande. Uno podría pensar que estaba apuntando al dinero de Javier como su marido legal, pero él no es ningún millonario. Y eso simplemente no es lo que ella quería, respondió Navarro con tristeza. Este marido suyo no obtendría nada en un divorcio. Su casa es propiedad prematrimonial. Pero intentar demandarlo de esta manera, ¿por qué no? Podría haber funcionado. ¿Realmente quería tanto esta casa? La casa, por supuesto, es bonita, pero no se trata de la casa en sí, se trata del terreno. Después de todo, se encuentra en un lugar muy elegante, casi en el centro de la ciudad. ¿Cuántas casas particulares quedan ya? Y allí se puede construir un edificio alto y, con mucho esfuerzo, incluso más de uno. ¿Se imagina a qué precio estarían dispuestos a comprar esta parcela las inmobiliarias? Me lo puedo imaginar, dijo Diana pensativamente. Es sorprendente cómo resulta la vida. Fue él quien me lo recomendó a usted. Si no fuera por eso, nunca habría podido hacer frente a todos estos juicios. El rostro de Navarro se ensombreció de repente. Miró a la mujer con atención y seriedad, y luego dijo con repentina rabia en su voz. Bueno, en ese caso, calculó mal. Diana lo miró sorprendida. Y entonces por sí sola recordó los detalles de esa conversación. Recordó que hasta el último momento no estaba segura de si era correcto elegir a este abogado en particular. Probablemente no era muy bueno después de todo, al menos no antes. Así que Javier lo eligió específicamente para que su caso fracasara. Según tengo entendido, ¿sus casos no tuvieron mucho éxito antes?, preguntó, tratando de tener el mayor tacto posible. Así era, respondió de mala gana. Para ser honesto, cuando me contrató usted, estaba completamente planeando dejar este trabajo. Llevaba mucho tiempo sin encontrar trabajo, pero durante este tiempo hasta aprendí algo. Pensé, me probaré a mí mismo de nuevo. Si no tengo suerte aquí, entonces no debería ser abogado. Esa noche regresó a su casa y le pareció extraña. Cada detalle aquí le recordaba a Javier, quien, asombrosamente rápido, mientras ella y Navarro estaban cenando, ya había logrado empacar sus cosas y marcharse. Debe haberse ido para donde su amante. Incluso pensar en ello era doloroso y repugnante, pero era imposible no pensarlo. A Diana la cama le parecía fría y vacía. La cocina está deprimentemente abandonada. Sí, esta era la casa de sus padres. Pero en los últimos años, Javier siempre ha estado aquí, y todo aquí estaba conectado con él, como si la casa estuviera saturada de su espíritu. La mujer de repente se dio cuenta de que ya no quería estar allí, y ciertamente no quiere criar a su futuro hijo en un ambiente así. Además, Diana tuvo una consideración más. Entendía perfectamente que un nuevo caso era también un nuevo escándalo. Justo después de que el anterior se calmara un poco, ya se estremecía al imaginar los titulares matutinos de los periódicos y de los programas de televisión.
Estaba claro que ya no podría trabajar en esta ciudad. Lo que significa que tenía que mudarse, y lo más pronto posible. A la mañana siguiente volvió a llamar al licenciado Navarro. No contestó el teléfono durante mucho tiempo y Diana incluso se preocupó un poco. ¿Estaba todo bien con el abogado? Los tortolitos de Jimena y Javier decidieron vengarse de él de alguna manera por su vergonzosa derrota, pero no, todo resultó mucho más prosaico. ¿Pasó algo?, preguntó el abogado claramente bostezando. Diana incluso se sintió avergonzada. Despertó al hombre. Bueno, ella misma no podía dormir, pero podría haber pensado que no valdría la pena molestarlo tan pronto. El reloj encima de la puerta le informó con reproche que solo eran las 5:30. Y aunque la voz de Navarro era somnolienta, en ella se escuchaba claramente la ansiedad. Debe haberlo asustado. Pudo haber pensado que a esa hora solo podría llamar si era absolutamente necesario. Oh, lo siento, murmuró. No pensé en la hora en absoluto. No es nada urgente. Quizás sería mejor llamarlo más tarde. No es necesario, respondió el abogado. Ya me despertó de todos modos. Entiendo que no es fácil para usted en estos momentos. Dígame. Solo quería estar segura de que, probablemente todavía tenga usted los contactos de aquellas inmobiliarias que estaban listas para comprar mi casa. ¿Ha decidido mudarse?, aclaró comprensivamente el licenciado Navarro. Decide bien. Yo mismo estoy pensando en eso. El caso ha sido tan resonante que me temo que aquí no nos espera nada a usted y a mí en términos de trabajo. Y en principio así estaremos más tranquilos. Entonces mudémonos juntos, sugirió inesperadamente Diana. Quiero decir, a la misma ciudad. Probablemente será más fácil para nosotros dos instalarnos en un lugar nuevo. Así lo que hicieron. Y durante el tiempo que los llevó vender sus propiedades, buscar un nuevo lugar adecuado y el divorcio de Diana, de alguna manera se hicieron más cercanos. Quizás esto todavía no era amor. Más bien, sentimientos cálidos y amistosos, fortalecidos por todo lo que tuvieron que pasar juntos. Pero al final decidieron instalarse en la misma casa. Al principio vivían más como buenos vecinos. Pero su acercamiento continuó inevitablemente. Y justo cuando llegó el momento de que Diana diera a luz, ambos se dieron cuenta de que ya se habían convertido en una familia de pleno derecho. Navarro prometió solemnemente que aceptaría a su hijo y lo criaría como si fuera suyo. Y la mujer no tenía motivos para dudar de la veracidad de sus palabras. En el nuevo lugar, el abogado encontró rápidamente y con éxito un nuevo trabajo. Nadie aquí conocía su desafortunado pasado, pero la última historia con la justicia retumbó en todo el país. Una vez más, a diferencia de su ciudad natal, aquí las simpatías de la sociedad estaban más probablemente del lado de Diana. Ella misma decidió que esperaría para encontrar un nuevo lugar al menos hasta que diera a luz y hasta que su hijo creciera un poco. Aún así, ella, como nadie, sabía que el niño necesitaría cuidados intensivos. Y simplemente la presencia de la madre cerca. Sin embargo, rápidamente comenzó a recibir ofertas de diferentes clínicas que estaban dispuestas a esperar el tiempo necesario para que se recuperara después del embarazo. La vida estaba mejorando. Exactamente a tiempo, Diana dio a luz, como se esperaba, a un niño. Es cierto que este alegre acontecimiento quedó algo eclipsado. El estrés constante que persiguió a la madre durante todo el embarazo debió pasarle factura. El niño resultó no estar muy sano y requirió cuidados y tratamientos especiales. Diana solo podía alegrarse de no haber aceptado aún ninguna oferta de posibles empleadores. Ahora definitivamente tenía que estar constantemente con Dieguito, así se llamaba el niño. Lo llevó a tratamientos, le dio medicamentos y simplemente controlaba el estado del bebé. No en vano, Diana tenía formación médica y muchos años de experiencia trabajando en una ambulancia. Donde muchas mujeres se habrían sentido perdidas, ella asumió la tarea con confianza. Inyecciones, pastillas, masajes terapéuticos y otros tratamientos necesarios. Ella misma podía darle todo esto a su hijo, y lo hizo con extraordinaria diligencia y habilidad. Además, ella misma podría controlar los cambios en el estado del niño y, si sucediera algo, ajustaba el tratamiento junto con el pediatra. Además, Diana se sumergió en los últimos artículos científicos, que, ciertamente, hacía tiempo que no abría.
Al parecer leyó todo lo que se había escrito sobre la enfermedad de su hijo en los últimos años. Utilizando viejas conexiones en la comunidad médica, encontró a los mejores especialistas en este campo y consultó con ellos. Todo esto definitivamente valió la pena. La salud de Dieguito mejoró rápidamente, a pesar de que inicialmente los médicos predijeron con mucha cautela de que difícilmente iba a recuperarse. Sin embargo, el amor, el cuidado y el increíble profesionalismo de su madre hicieron su trabajo. A Diana el tiempo transcurrido le pareció una eternidad, pero en realidad no pasaron más de 6 meses cuando, finalmente, los médicos declararon a Dieguito absolutamente sano. Directamente desde el hospital, la mujer, casi sollozando de felicidad y alivio, llamó a su marido y le contó el feliz acontecimiento. Alfonso Navarro estaba realmente feliz por el niño, como si fuera suyo. En esta ocasión se decidió realizar una cena festiva en casa. Diana puso la mesa y Alfonso, después de comprar algunas golosinas y regalos, incluso pidió salir temprano del trabajo para no retrasar la celebración. No podía esperar a regresar a casa, besar a su esposa, abrazar a su hijo sanado. Debía haber tenido demasiada prisa. La gozosa emoción en la que se encontraba era demasiado grande. Quizás debería haber tenido más cuidado y vigilar mejor el camino. O podría ser que nada de esto importara en absoluto, y que lo que pasó simplemente estaba destinado a suceder. Alfonso vio un balón de fútbol rodar por la carretera justo delante de su auto. Y detrás de él, sin mirar a su alrededor, un niño de 10 años corría rápidamente. Ya era demasiado tarde para frenar. Inevitablemente, el carro iba a terminar atropellando al niño desprevenido. El abogado tomó la única decisión posible. Giró bruscamente el volante. El auto dio una sacudida, giró y se detuvo a un lado de la carretera. Luego saltó y, como poseído por alguna fuerza desconocida, se giró de costado. En el primer minuto, Alfonso sintió un dolor agudo en las piernas. Pero entonces sucedió algo que lo asustó aún más. De repente, el dolor cesó. El hombre se tocó el muslo y se dio cuenta con horror de que no sentía ese toque. Entonces su mente se nubló. O él mismo llamó a una ambulancia o alguno de los curiosos que acudió corriendo llamó a su mujer desde el auto, porque tanto ella como su hijo estaban en la clínica. O tal vez, de nuevo, alguien más la llamó. ¿Quién? ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? Estaba mal orientado en el espacio y, en general, no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Su estado es crítico, mi estimado, le dijo tristemente el médico. Tiene un daño en la columna. ¿Es irreversible? Le preguntó inmediatamente Diana. No, pero se necesita una operación. O van a una clínica privada, o esperan en la cola. Nadie le va a decir cuánto tiempo deben esperar, ¿sabe? Mientras tanto, tendrá que moverse en silla de ruedas. Y sería mejor no retrasar la operación. Pasó mucho tiempo explicándole algunos detalles médicos a Diana. ¿Cuál era exactamente el daño? ¿Qué tipo de cirugía se necesita? ¿Qué tipo de atención se necesita? Alfonso los escuchó a medias. Todavía estaba en estado de shock y, además, en principio apenas podía entender la terminología especial con la que hablaban los dos médicos. Entonces, apenas logrando deshacerse de una desgracia, la familia recibió otra, y esta vez mucho más grave. Alfonso ya no tenía la posibilidad de dedicarse plenamente a la práctica jurídica y solo brindaba consultas remotas. Claro que el flujo de clientes no era constante y sus ingresos iban y venían. Pero incluso en aquellos periodos en que llegaba el dinero, lo que ganaba era deprimente. Diana se puso en contacto con una de las clínicas que le ofrecieron trabajo. Naturalmente, ahora que no solo tenía un niño pequeño en brazos, sino también un marido con discapacidad, no podría trabajar plenamente. Pero logró negociar turnos individuales con pago inmediato por cada uno de ellos. Así podía dejar a Dieguito con Alfonso durante unas horas, aunque no sin una tener ansiedad por ambos. El dinero se hizo menos. De alguna manera tenía que hacer malabares y ahorrar en todo menos en lo necesario. Después de todo, ahora también era necesario ahorrar al menos un poco, con la esperanza de poder reunir lo suficiente para la operación de Alfonso. Todo esto fue increíblemente difícil, pero la pareja no se desesperó. Al menos tenían un lugar donde vivir y algo para comer. Dieguito crecía sano y fuerte y ya no mostraba el más mínimo signo de enfermedad.
Además, se tenían el uno al otro, amándose infinitamente, habiendo pasado por muchas pruebas y confiando en que juntos podrán superar todo lo demás. Habían pasado unos 3 meses cuando Diana recibió una llamada extraña en su teléfono. Cogió el teléfono y escuchó una educada voz masculina que le dijo su nombre completo con una entonación interrogativa. Sí, soy yo, respondió Diana confundida. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Verá, le respondieron desde el otro lado de la línea. El caso es que soy notario de Jimena Flores. En ese momento, Diana no solo quiso colgar, sino tirar el teléfono lejos de ella, como si acabara de convertirse en una enorme araña o alguna otra criatura similar. Bueno, ¿qué más quiere de ella esta terrible mujer? Reprimiendo el primer impulso, le hizo un gesto a su marido y puso la llamada por altavoz. ¿En qué le puedo servir?, preguntó Diana con fría cortesía. Verá, Jimena Flores murió después de una grave enfermedad. ¿Y qué?, pensó Diana con veneno. ¿Esto también es culpa mía? A mi cliente le quedó algo de fortuna. Y bastante decente, a decir verdad. Y, según su testamento, le gustaría dejar todo su dinero a su hijo, Dieguito. Y usted, en consecuencia, será nombrada administradora financiera hasta que dicho niño alcance la mayoría de edad. Diana y Alfonso se miraron asombrados. ¿Qué clase de trucos son estos? En primer lugar, ¿de dónde sacó dinero la desafortunada viuda en quiebra? Sin embargo, el hecho de que ella no era tan pobre como pretendía ser quedó claro incluso durante la historia ante los tribunales. Pero ¿por qué de repente decidió dejar toda su fortuna a alguien? Y que éste fuera precisamente Dieguito. Sin embargo, mientras tanto, el notario continuaba monótonamente. Hay otro aspirante a heredar a Jimena Flores, su actual marido, Javier Ortiz. Tiene la intención de impugnar este testamento, ya que cree que tiene derecho a recibir íntegramente la herencia de la difunta. En realidad, mi trabajo es notificarle sobre esto y entregarle el testamento. ¿Cuándo podemos encontrarnos? Va a ser difícil. Ahora vivimos en una ciudad completamente diferente y... comenzó a explicar Diana. Envíelo por correo certificado, urgente, espetó Alfonso. Nosotros lo pagaremos. ¿Diana Fernández?, dijo el notario arrastrando las palabras, interrogativamente. Sí, respondió ella apresuradamente. Eso es lo que haremos. Lo siento, todo esto es muy inesperado. Tenemos que pensar en esta información. Entiendo, respondió el notario. Bueno, que tenga un buen día. Colgó y un silencio incómodo reinó en la habitación. Ninguno de los cónyuges supo cómo reaccionar ante esta llamada. Simplemente se miraron, como si no tuvieran palabras para transmitir todas sus dudas y temores. ¿Qué pasa si esto no es cierto? ¿Qué pasa si se trata de otra astuta trampa tendida por Jimena y su actual marido? Tenemos que esperar hasta que llegue el testamento, dijo finalmente Alfonso. Y luego habrá que pensar. Eso es lo que hicieron. Cuando llegó el preciado sobre, Alfonso Navarro lo verificó a través de algunos de sus propios contactos legales. Diana no profundizó en estas sutilezas. A ella le bastaba que su marido le confirmara. El testamento, al parecer, era de verdad real. Y la viuda, como se descubrió, efectivamente había abandonado este mundo no hacía mucho. Yo diría que tenemos que acudir a los tribunales, dijo Alfonso con firmeza. Por supuesto, exageró al dejarle todo al niño. El marido tiene derecho a una parte de la herencia, sí, por supuesto, lo exige. Pero no podrá desafiar completamente el testamento si actuamos. ¿Qué es esto? Volver a ir a los tribunales. Diana suspiró con cansancio. Quizás, pero ¿por qué necesitamos su dinero si todavía no sabemos cómo se lo ganó? ¿Es tu decisión? Alfonso se encogió de hombros. Pero el dinero, al fin y al cabo, está a nombre de nuestro hijo. Me parece que tiene derecho a una vida cómoda y sin preocupaciones. Tiene derecho. Pero todavía no puedo entender qué se le pasó por la cabeza a ella para decidir hacer esto. ¿No habrá algún tipo de trampa en esto? Bueno, como abogado, no veo ninguna trampa, respondió Alfonso después de pensar un poco. No da lugar para que sea truco, simplemente no da lugar a eso. Ya sabes, cualquier cosa puede pasar. Quizás ella se arrepintió. Antes de morir, la gente suele pensar en el mal que han hecho en la vida y en cómo lo pueden corregir.
Así que es posible que ella también haya pensado en cuánto dolor te causó y decidió compensarlo de alguna manera. Diana no estaba muy convencida de eso. Por supuesto, ella le creyó a su marido. Pero algunas dudas ocultas la atormentaban. Durante mucho tiempo no pudo tomar ninguna decisión. Pensaba en todo, pensaba en el dilema, consideró las opciones e intentó, sin éxito, encontrar cuál era la trampa. Mientras tanto, el exmarido de Jimena ya había acudido a los tribunales de todas las instancias posibles para impugnar la voluntad de su segunda esposa. Y por alguna razón, fue esta insistencia la que se convirtió en el principal argumento de Diana. Es posible que Jimena se haya arrepentido. Pero Javier no quería calmarse. Era como si no le importara a quién o cuánto daño causaba. Y ahora tenía una seria intención de quitarle el dinero que por derecho pertenecía al niño que, además, era su hijo biológico. Un cinismo tan increíble, ese deseo de enriquecerse a cualquier precio, despertaron en Diana esa misma rabia que ya había sido prácticamente olvidada. Estaba ansiosa por pelear de nuevo. Para ella era vital no tanto recibir este dinero, sino mostrarle una vez más a su exmarido que estaba categóricamente equivocado. Alfonso, a pesar de su estado limitado, abordó este asunto con entusiasmo. Redactó algunas peticiones y recopiló materiales. Incluso acudió personalmente al tribunal, aunque esto le planteó dificultades comprensibles. Diana sospechaba que él aprovechó esta oportunidad, en gran parte porque realmente extrañaba el trabajo normal. Bueno, ella podía entenderlo perfectamente. Como resultado, como predijo Navarro, el tribunal satisfizo las demandas de Javier, pero solo parcialmente. Una parte de la herencia fue para él, como primer reclamante del dinero de su difunta esposa. Sin embargo, Diana recibió mucho más. O, mejor dicho, su hijo, como no olvidó recordarle a la mujer su meticuloso marido y además abogado permanente. Ahora podemos pagar tu operación, dijo entusiasmada después del juicio. No podemos, espetó. El dinero pertenece a Dieguito y debe utilizarse en su beneficio. Para entrenar, ahí, ropa, cosas así. Quizás para un apartamento. Algún día necesitará el suyo propio. Pero ciertamente no para una operación para un tipo completamente extraño. No eres ningún extraño, se indignó Diana. Tú eres su padre. Formalmente, sí. Pero incluso si yo fuera su padre biológico, no tendríamos derecho a gastar los fondos de esta manera. No querrías que Javier acabe con este dinero, ¿verdad? Esto significa que tenemos que seguir las reglas. Diana no quería seguir esas reglas en absoluto. Resultaba que ahora tenían una cantidad fabulosa de dinero. Y podrían gastarlo en casi cualquier cosa. Aparte de en lo imprescindible. Pero el tiempo pasó y cuanto más avanzaba, menos posibilidades tenía Alfonso de recuperarse. La cirugía era necesaria, cuanto antes mejor. Y sus ahorros difícilmente alcanzarían para pagar ni siquiera la mitad. Entonces Diana decidió tomar el asunto en sus propias manos. Sí, ella no podía hacer uso del dinero, pero sí podía hacer uso de sus contactos. Llamó a viejos conocidos, habló con uno, otro, un tercero. Todos le debían algo. Ayudó a uno con un paciente difícil, cubrió a otro cuando necesitaba salir urgentemente del trabajo. El resultado de todas estas astutas negociaciones fue que el turno de Alfonso para una operación subsidiada llegó mucho más rápido de lo que se podría imaginar. Naturalmente, nunca supo nada sobre las maniobras de su esposa, que difícilmente habría aprobado. Pero no podía hacer otra cosa porque, siendo médica, comprendió que la situación era crítica. Otro mes de retraso podría haberle costado a su amado esposo la capacidad de caminar. Como resultado, la operación fue exitosa y sin complicaciones. Pero esto fue solo el comienzo del largo viaje de Alfonso hacia la recuperación. Sí, los médicos le devolvieron la capacidad de caminar, pero ahora el hombre, que había pasado varios meses en silla de ruedas, tenía que aprender a hacerlo de nuevo. Los músculos de sus piernas se habían debilitado, no acostumbrados a la carga. Su cerebro había olvidado un poco de cómo controlar exactamente estos extraños miembros inferiores. Ambos tuvieron que ponerse en orden con ejercicios constantes, masajes terapéuticos y medicamentos. Todo esto requirió dinero. Y aquí es donde ayudaron los ahorros que la pareja pretendía destinar a la propia operación. Una vez más,
Diana hizo uso de sus contactos para recibir asesoramiento de los mejores especialistas en rehabilitación del país. Obligaba a su marido a repetir los ejercicios necesarios todos los días, a pesar de la pereza y otros factores de diversos grados de objetividad. Esto no fue fácil. Al no notar los resultados inmediatos, Alfonso se molestaba y, a veces, estuvo dispuesto a darse por vencido y volver a la acogedora comodidad de una silla de ruedas por el resto de su vida. No andes con tonterías, le dijo Diana con severidad en esos momentos. Sabes caminar y puedes. Solo necesitas recordar cómo se hace. ¿Qué pasa si lo he olvidado por completo?, preguntó desesperado. ¿Qué pasaría si de todos modos llegamos tarde con la operación y todo esto no tenga sentido? Si esto fuera así, los médicos seguramente nos lo habrían dicho. Y de muy buenas previsiones. Vamos, solo necesitas intentarlo un poco. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por mí y, al final, por el bien de nuestro hijo. Y Alfonso, apretando los dientes, se levantó, apoyándose en un dispositivo especial, y nuevamente intentó dar al menos un paso. Él mismo no se dio cuenta del momento en que lo logró. Puso un pie y luego el otro. Estaba agotado, cansado. Se detenía para recuperar el aliento. Y solo entonces dejó escapar un grito de victoria, al darse cuenta de que finalmente lo había logrado. Entonces todo fue mucho más fácil. La parte más difícil había pasado. Había dado el primer paso. Por un segundo sintió que sus piernas obedecían sus órdenes. Sentir, aunque sea por un momento, un apoyo sólido. Entonces entendió que todos los médicos, incluida su esposa, no mintieron ni cometieron errores. Realmente él podía y sabía caminar. Y ahora ya no le quedaba casi nada para recuperarse del todo. Alfonso no perdió el tiempo en su trabajo. Estudió diligentemente nuevos materiales y buscó casos judiciales inusuales. El flujo de clientes que querían recibir su consejo fluyó al principio como una fina corriente y luego se convirtió en un río tormentoso. Ahora todos los días el hombre estaba lleno de trabajo. Pronto comenzaron a formarse colas enteras de personas que deseaban recibir de él asistencia jurídica cualificada. 6 meses después, se sentía bastante seguro de pie, aunque todavía necesitaba apoyo adicional, ocupaba un bastón. Definitivamente era mucho mejor de lo que podría haber esperado. Y el mismo día en que finalmente cambió sus muletas por un bastón, sucedió otro hecho importante para él. Ahora, habiendo recuperado la capacidad de moverse libremente, Alfonso podría regresar del mundo virtual al real. Una vez más pudo caminar libremente por los tribunales, concertar citas con testigos en los casos y buscar información disponible solo en archivos en papel. En resumen, podría volver plenamente a su trabajo favorito. No solicitó trabajo en ninguna empresa, ya que durante su enfermedad había acumulado una base de clientes muy digna. Muchas de estas personas querían de él no solo asesoramiento, sino también una gestión completa, y se alegraron mucho de saber que finalmente esto era posible. Es por eso que el mejor abogado de la ciudad alquiló una cómoda oficina y anunció con orgullo la apertura de una oficina privada. Diana tampoco se quedó en casa. Pasó con Dieguito todo el tiempo que le llevó prepararlo para el jardín de infancia. Y luego volvió a trabajar en la misma clínica, que la había ayudado en los momentos más difíciles para su familia. Es cierto que pensó que ya estaba harta de los nervios constantes asociados con el trabajo en las ambulancias. Y aún más, fue aceptada con gusto como terapeuta habitual. Era un trabajo un poco aburrido, pero fácil y tranquilo. No había retrasos ni salidas no programadas. Además, Diana siempre logró recoger a su hijo del jardín de infantes, ya que la clínica privada tenía todas las posibilidades para brindar a sus empleados un horario de trabajo muy flexible con un salario bastante alto. Sin embargo, Diana no tuvo una vida del todo tranquila. Como ex médica de urgencias, le pedían constantemente que ayudara en un departamento u otro. Incapaz de negarse, ayudaba a todos y lo hacía de la forma más profesional posible. Lo cual, por supuesto, no podía pasar desapercibido para la jefatura. Diana comenzó a avanzar rápidamente en su carrera. Primero se convirtió en jefa del departamento de terapia. Pasó varios años más en este puesto antes de que el ex médico jefe adjunto abandonara la clínica. Por supuesto, no se podría imaginar una mejor candidata para este puesto.
Mientras tanto, Dieguito iba a la escuela. Complacía a sus padres tanto con sus calificaciones como con su comportamiento. Y sin ninguna duda, estaba muy saludable. No quedó ni el más mínimo rastro de las dolencias de la infancia. El niño creció fuerte, inteligente, educado y moderadamente travieso. Un niño corriente, en una palabra, de una familia feliz y próspera. Su pasatiempo favorito era caminar por el parque acompañado de sus padres. Aunque, por supuesto, la mayoría de las veces solo uno de ellos se lograba escapar. Un día resultó ser Diana. Ella y Dieguito comenzaron una especie de juego divertido, escondedero o algo así. La mujer, sin embargo, estaba algo inquieta. Constantemente tenía la sensación de que alguien observaba implacablemente cada uno de sus movimientos. Y en algún momento se dio cuenta de cuál era exactamente la causa de esta amenaza potencial. En uno de los bancos estaba sentado un hombre de aspecto descuidado, que aparentemente vivía en este parque, y realmente no le quitaba los ojos de encima a Diana. Sus miradas se encontraron y la mujer apenas pudo evitar gritar en estado de shock. Después de mandar a su hijo a comprar helado, se acercó al misterioso vagabundo. ¿Qué te pasó, pobrecito?, preguntó sin ningún sarcasmo, con sincera tristeza en su voz. Inesperadamente, incluso para ella misma, se dio cuenta de que por alguna razón sentía lástima por este hombre, que una vez, no hace mucho, si lo pensaba bien, fue su amado esposo. Y hasta ahora, digan lo que digan, él sigue siendo el padre biológico de su hijo. Como puedes ver, nada bueno, suspiró. No sé qué hubiera pasado si realmente te hubiera demandado por todo el dinero. Pero difícilmente me hubiera servido de nada. De lo que me quedó, como ves, ya no hay nada, aunque no era tampoco lo que quedó. La ira se apoderó de mí después de la muerte de Jimena. Hacia ella, hacia ti, hacia ese abogado. Y luego melancolía. ¿Empezaste a beber?, preguntó Diana, haciendo una mueca. Empecé a beber, lo admitió. Bebí como loco. Me da miedo incluso recordarlo ahora, pero entonces todo parecía normal. Tenía dinero para comprar vodka. Pensé que nunca se terminaría. Y durante varios años todo fue como una niebla. Ni siquiera recuerdo cómo terminé en la calle. Después de todo, parecía que tenía un apartamento. Y cuando desperté, corrí en esa dirección, y ya vivían otras personas, no me conocían. Pero tenían los documentos de la casa a su nombre. ¿Cómo te despertaste?, Diana se sorprendió. Le parecía que esas historias ni siquiera tenían un final relativamente bueno. Incluso cuando era médica de urgencias, las muertes más comunes que veía eran las de borrachos envenenados o congelados. Por regla general, cuando alguno de los compasivos transeúntes pedía ayuda, ya no se podía hacer nada. Sí, por suerte, supongo, dijo Javier. El dinero se me acabó antes de que sucediera algo completamente irreparable. Al principio, por supuesto, me destrozó terriblemente. Quería conseguir una botella al menos en alguna parte, pero no pude sacarla de ninguna parte, así que dejé de tomar lentamente. Simplemente no podía entender qué hacer a continuación. ¿De verdad dejaste de tomar?, aclaró Diana con severidad. Absolutamente, le aseguró su exmarido. Ya que logré escapar de esto de alguna manera, no volveré a caer en eso nunca más. He tenido suficiente. Bueno, en ese caso, sonrió. Tengo una oferta para ti. Ahora soy el médico jefe adjunto de una clínica y recientemente ha salido una vacante para conserje. La mejor parte es que viene con un cubículo. No muy cómodo, pero mejor que pasar la noche a la intemperie. Y luego, verás, aparecerá algo mejor. Bueno, ¿lo aceptarías? ¿Hablas en serio? Diana notó con sorpresa que en los ojos de Javier aparecían lágrimas. Lo aceptaré, por supuesto. ¿Solo con alcohol? No, no. Una vez que alguien te pilla, vuelves a la calle. Somos estrictos con esto. Gracias, Diana, dijo conmovedoramente. Eres una buena mujer. Perdóname, si puedes, por todo el mal que te causé. Que si ya pasó, agitó la mano. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Mi vida, afortunadamente, ha mejorado y ahora todo está bien. Solo hay una cosa que no me da paz. Quizás puedas explicarme por qué Jimena de repente fue tan generosa. Ah, eso, sonrió Javier por alguna razón. Sí,
Estaba atormentada por lo parecidas que eran tú y ella en apariencia. No sé si te diste cuenta, pero realmente fue así. También tenían casi la misma edad. Ella solo era 3 años mayor que tú, por lo que el parecido era especialmente notorio. Eso me siguió preocupando y luego contraté a un detective privado. Y él descubrió que resulta que ustedes son hermanas. Tu padre estuvo casado la primera vez con su madre, pero algo no funcionó entre ellos. Y luego empezamos a tener desacuerdos. Ella, la pobre, se enfermó y yo, en general, no tenía muchas ganas de ayudarla de ninguna manera. Probablemente entonces estaba terriblemente decepcionada de ella misma. Y lamentó haberte tratado tan injustamente. Aún más, porque eras hermana. Así que le dejó todo a su sobrino. Por alguna razón pensó que era más seguro. Si se lo dejaba al niño, definitivamente yo no tendría forma de quitárselo, porque formalmente no soy nadie para él. Ya veo, suspiró Diana. Bueno, entonces ven mañana a la clínica, te instalaremos. Y rápidamente se alejó de Javier, porque ya había visto a su hijo correr hacia ella desde el otro lado del callejón. Tomó al niño con fuerza de la mano y se fueron juntos a casa. En el camino, Diana pensaba en las vicisitudes del destino y de lo afortunada que era de tener a Dieguito y a Alfonso. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.